Pensamiento del día, martes 10 de septiembre. Ser personas auténticas. A veces se tiene la impresión, y se nos suele acusar de ello a los cristianos, de que si vivimos la fe con coherencia, es decir, apuntado a la vida que vendrá, llevamos una existencia un tanto desligada de la tierra. La realidad es que si se vive siempre con profunda conciencia de no saber ni el día ni la hora, uno se concentra más fácilmente en el hoy que se nos da en el afán del día. Y en él se acogen y se viven con todo nuestro ser alegrías y dolores, penas y éxitos. Es así como la vida en esta tierra es verdaderamente vivida. Por el contrario, sin la perspectiva de que tarde o temprano nos tendremos que ir de aquí, muchas veces se conduce una vida superficial, sobre una base de ilusiones, de sueños, de algo a lo cual siempre se tiende, pero que quizás nunca se realizará. Por otra parte, vivir el presente no nos hace olvidar el futuro terrenal, ni nos corta las alas para proyectar nuestro bien y el de los otros, de los hijos, de la familia, de la comunidad a la que pertenecemos, de la humanidad. En efecto, los cristianos, si son tales, no pueden dejar de tener en el corazón el amor a todos los hombres. Poseen el amor por excelencia, el mismo amor que Cristo tiene por el Padre, la caridad. Aman a la humanidad de ayer como a la de hoy y a la de mañana. Este sentirse uno con la humanidad pasada, presente y futura, este amar a los otros como a sí mismo, para el cristiano es una poderosa motivación que lo hace apto y válido para construir hoy y planificar para el futuro una vida mejor. En síntesis, es la observancia del mandamiento del amor a todos los que realiza no solo cristianos perfectos, sino hombres auténticos, como los quiere la época moderna y las instancias de la sociedad de hoy. Chiara Lubich, Volver al presente. Ciudad Nueva, página 51 al 53. Palabra de vida, septiembre de 2024. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Somos miembros del movimiento de los focolares de varios países de Latinoamérica y de Italia. ¿Te gustó el video? Danos un like, un dedito hacia arriba porque te gustó. Suscríbete al canal y no dejes de tocar la campanilla, así te avisaremos cada vez que subimos un video.